El foro que nos convoca Petroperú, Camisea y la petroquímica en el sur peruano es parte de una serie de foros que ha organizado el Foro Soberanía Energética y que va a continuar desarrollando en Lima y también al interior del país. Esta vez estamos con el tema de Camisea, que es parte de la agenda histórica del sur, lo que los pueblos del sur reclaman desde hace tiempo como necesaria etapa, parte de su desarrollo. Vamos a iniciar este foro con la intervención del señor Salomón Lerner Guitis, ex primer ministro de la Nación. Buenas tardes a todas y todos. Señor congresista Manuel Damer, ingeniero Carlos Herrera. En primer término, agradecerles por esta oportunidad de este importante evento que se realiza con respecto a soberanía energética y a la problemática que hoy día tiene el país en relación a los temas del gasoducto del sur, de Petroperú y del polo petroquímico. Yo recuerdo a un luchador que a partir de 2005, finales de 2005, 2006, emerge en la realidad política nacional con un discurso diferente, con un discurso que en los últimos 15 años no se escuchaba en el país, que era recuperar los recursos naturales, recuperar la soberanía energética del país. Y en esa lucha, que fue una lucha muy importante, tenía una bandera que era la bandera de que el gas es de los peruanos y que debe quedarse para el desarrollo de los peruanos. Y que debería recuperarse ese gas que se había prestado para que empresas multinacionales financien sus proyectos que terminaban en la exportación del gas peruano. Una lucha importante que nos abría la esperanza a todos los peruanos que estábamos en camino de recuperar nuestra soberanía nacional. Esos famosos 2.5 TCF que habían servido para que empresas extranjeras financien su proyecto del gas licuado y puedan exportar el gas licuado al Perú, del Perú. Ese tiempo de lucha hizo conciencia en muchos peruanos, conciencia que había que recuperar la soberanía nacional. Por eso cuando se discutió el gran proyecto del consorcio de Camisea del lote 88, se dijo que ese proyecto del lote 88 fue un regalo a todos los peruanos de una compañía Shell que se retiró con todos los estudios de exploración y explotación y reservas probadas para que los peruanos pudieran explotarse. Entonces la reivindicación traía un derecho de los peruanos de tener renta de una explotación importante de gas que se había obtenido en el país. Esto sirvió de marco para que varios grupos acompañaran esta lucha por la recuperación de la soberanía nacional, por la que el gas del lote 88 sea un gas que sirva para el desarrollo del país y para que lo que se había ya entregado
para que sirva de financiamiento a una empresa extranjera para financiar su proyecto de gas, retorne al país. Nadie puede estar desentendido que los países en el mundo tienen como una base fundamental sus recursos energéticos. Si diríamos que hay dos cosas fundamentales hoy día en el mundo que llevan a grandes conquistas imperiales, guerras, es el agua y la energía. Y así hemos visto cómo, por ejemplo, los Estados Unidos han reforzado sus esfuerzos en los países productores del Medio Oriente y del Asia y del África, en todo caso, para poder tener un insumo tan importante como es el petróleo o la energía, en general el gas. Las luchas se convirtieron hoy día, en los últimos años, en invasiones en Libia, en Irak, en pretensiones de no desarrollar otras partes del mundo en sus pretensiones de avanzar en los recursos naturales. Y creo que esta es una lección que nos dio a todos los peruanos en que nosotros teníamos que recuperar una soberanía sobre nuestros recursos. La importancia que tenían esos recursos, la importancia que tienen esos recursos para que haya un desarrollo limpio, para que el recurso del gas sirva como despetrolización de nuestra matriz energética. Eso significa, por ejemplo, y en eso seguramente abundará Carlos Herrera, que es un técnico reconocido, fue exministro de Energía y Minas y que le agradezco que me acompañara en ese primer gabinete, porque tenía un maestro que realmente con la capacidad y sus conocimientos técnicos nos desarrolló toda una línea de trabajo en lo que respecta al tema de energía y hidrocarburos. Y ese desarrollo limpio que todos los peruanos deseamos es un aspecto fundamental que hay que cumplir. Si ese desarrollo limpio con un gas que determina una mejor composición en la gasolina, en el reemplazo a la gasolina, en el reemplazo al carbón, en el reemplazo a otros usos en los vehículos, es importante para el avance de su medio ambiente, en la lucha de un país para recuperar un medio ambiente mejor y de calidad de vida. Es más, hay un reglamento, una norma en el país que le indica que no se podrá consumir gasolinas con partes por millón encima de 50 partes por millón de azufre en la gasolina. A partir de enero del 2015 se ha ido postergando, se ha ido poco a poco postergando. Pero si no se da esa reducción del azufre en nuestros componentes, estaríamos en ese momento infringiendo esa ley de control interno para que los usos de la gasolina sean más limpios, y esos son los compromisos internacionales inclusive que el Perú se ha comprometido. Sin embargo, seguimos en esta discusión de Petroperú, en esta forma de seguir postergando la repotenciación de Petroperú, que no es una repotenciación solamente en la capacidad de lo que va a producir, sino básicamente va a ser una desazufrización de los productos que está produciendo para que tengamos productos más limpios y que eso mejore la calidad de vida y del medio ambiente. Sin embargo, seguimos en este hecho palpable de seguir discutiendo aspectos de la repotenciación de Petroperú, que no es solamente la ampliación de la refinería. Miren, para darles un solo ejemplo de lo que hoy día hay en América Latina. Brasil, Petrobras, ha firmado un convenio con PDVSA,
con el grupo venezolano, con financiamiento chino para desarrollar, que ya está en marcha, una refinería en Brasil de 230.000 barriles de refinación diaria. Y nosotros estamos luchando hace 4 años o 4 años y medio que se aprobó la ampliación de Petroperú por una ampliación de 30.000 barriles diarios, de 60 a 90.000 barriles diarios. Para que ustedes vean las dimensiones de cómo el mundo se va desarrollando, cómo los países con ciertas soberanías de sus integraciones nacionales, de tener proyectos nacionales, van desarrollando sus capacidades. ¿Y qué determina que no se potencie Petroperú? ¿Qué determina que no exista un gasoducto en el sur? Determina muchas cosas, que si no tenemos un proyecto nacional, si no apostamos por una política de desarrollo nacional, entonces justamente no necesitamos hacer ningún tipo de ampliación, no necesitamos hacer ningún tipo de gasoducto. Pero si los peruanos, la mayoría, creen en la soberanía, en la integración, en su desarrollo, tienen que apostar por esos cambios que nos están dando hoy día. Ese desarrollo del gasoducto del sur no es un desarrollo simplemente para traer ese gas, es un desarrollo que incentiva la exploración y la explotación del gas. Miren este ejemplo. Hoy día tenemos la posibilidad de haber desarrollado en los últimos años mucho más pozos, mucho más lotes en la zona sur. ¿Por qué no hay ningún incentivo? ¿Por qué las empresas multinacionales, internacionales, no quieren venir al Perú o no quieren arriesgar en el Perú a seguir este tipo de inversiones tan importantes? Por una razón muy fácil. Hoy día el gasoducto del centro, que es el de Camisea, tiene su capacidad de ductos completamente copada y no tiene más capacidad para traer gas a las costas del Perú, en donde están las industrias que desarrollan, especialmente en el sector manufacturero. No tiene más capacidad, recién la capacidad la va a tener quizá en los próximos 12, 18 meses. Se han demorado. ¿Por qué? Porque no tenemos planificación. Entonces se han demorado en hacer los tubos paralelos, la ampliación de los tubos, se ha demorado todo eso. ¿Qué cosa significa que seguimos demorando el gasoducto del sur? Seguimos demorando el gasoducto del sur y por lo tanto, ¿quién se le va a ocurrir hacer inversiones en exploración o en explotación si no sabe por dónde va a transitar su gas o sus líquidos, si es que no tiene un gasoducto para poder sacarlo? Y esa es otra parte del norte. Cuando nosotros estamos pensando que no se quiere desarrollar Petroperú, cuando nosotros estamos pensando que no se quiere ampliar la refinería, hoy día tenemos a un contratista en el norte que está trayendo en barcazas su petróleo pesado a la costa y lo va a tener que exportar, porque no existe capacidad de refinación para ese tipo de crudos tan pesados en la refinería de Petroperú. Y entonces estamos atrasando el desarrollo, la relación que tiene que haber en un país que necesita más energía. Y ese desarrollo, ¿qué cosa es lo que trae? Balanza de divisas en contra del sector energético. Si antes el Perú exportaba algo de petróleo, o sigue exportando ahora algo de gas, ¿no?, su balanza energética tiene un desbalance de 3.000 millones de dólares cada año. Significa que tenemos que importar entre 150.000 y 180.000 barriles al día anualmente, porque tenemos déficit de petróleo, de barriles de petróleo o de gas en el Perú para nuestro desarrollo industrial. Entonces, todo esto, ¿qué cosa está, afectando al desarrollo del país? Está afectando al país que el sur, que significativamente tiene un potencial de desarrollo importante para poder tener gas que es más limpio que el petróleo en los vehículos, en las casas,
en las industrias no los pueda tener. ¿Y eso qué significa? Un mayor gasto, una menor calidad de vida en el medio ambiente de todos los peruanos y un mayor costo. Si nosotros tuviéramos este gasoducto, si tuviéramos ya la petroquímica o tuviéramos las termoeléctricas, estaríamos ahorrando, seríamos más competitivos, tendríamos una mayor capacidad para competir en industrias necesarias de gas para poder tener mayor trabajo, mayor empleo, mayor valor agregado. Y estas son las paradojas que nosotros vivimos. Nos hablan que queremos crecer, que queremos desarrollar, pero lo fundamental que es el crecimiento, el desarrollo, que es la energía, no le damos la prioridad. No tenemos un proyecto nacional que haya podido decidir hacer un gasoducto, repotenciar Petroperú, aumentar la capacidad de refinación. No lo tenemos. Simplemente vamos al vaivén de lo que los lobbies o los grupos de intereses económicos nos van tocando la música. Y nosotros vamos bailando a ese ritmo. Ese es lo lamentable. Pero más lamentable aún es que nosotros teníamos, cuando llegamos al poder, una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta en política de energía decía lo siguiente: no fue la gran transformación, fue la hoja de ruta, el acuerdo con otras fuerzas al llegar al gobierno para poder hacer. Se busca que el gas natural sea prioritariamente para el Perú, masificando su consumo e impulsando que llegue rápidamente al norte, al centro y al sur del país. Se renegociará el contrato del lote 88 y se impulsará la construcción de la infraestructura necesaria para su consumo masificado. Lote 88, hasta el día de hoy, más de 30 meses de este gobierno, los 2.5 no lo regresan. Las multinacionales que les pedimos que lo regresen cuando comenzó el primer día del gobierno del presidente Ollanta. No hay acuerdo para regresar. ¿Y ustedes saben para qué sirve los 2.5 TCF? Uno dirá, este señor, ¿qué habla de estos 2.5? Esos 2.5 sirvió para los inversionistas en Perú LNG para que exporten su gas al extranjero, se lo lleven acá del Perú, financiar $2.000 millones para poder llevarse su gas al extranjero, para hacer su proyecto. ¿Qué pensábamos nosotros cuando estábamos trabajando cómo financiar el gasoducto? Nosotros pensábamos que el gasoducto se financia de una manera que no es la manera tradicional de los ministros de Economía que vienen del Banco Interamericano o de la CAF. Se financian a través de palanca financiera de lo que significa valor agregado de un TCF. Nosotros queríamos terminar ese TCF en un polo petroquímico. Y el valor agregado de un polo petroquímico es $8.500 millones, lo que significa un TCF. Si son 2.5 más el 1 TCF que el gobierno de Alan García dedicó del lote 88 para el proyecto de gasoducto, significaba que teníamos 3.5 TCFs peruanos y, por supuesto, la regalía sobre esos TCF, no el 100%, pero la regalía que nos corresponde a los peruanos según contrato. Eso significaba que teníamos más de $10.000 millones para ir a la banca internacional o a los bancos privados a financiar el proyecto del gasoducto. Pero sin embargo, eso no se escuchaba. Se quería ir a lo tradicional de buscar que la CAF financie, cofinancie, ayude, ¿no?, con las empresas interesadas en el desarrollo del gasoducto del sur. Y eso es lo que se está perdiendo oportunidades. Se siguen perdiendo oportunidades porque del lote 88 no se ha regresado los 2.5 TCFs para que el Perú tenga un derecho total, libre de esos TCF frente a una financiación internacional que podría ser. Luego, entre la hoja de ruta, se iba a promover la despetrolización de la matriz energética utilizando el gas natural y las energías renovables. ¿No saben ustedes cuántas oportunidades se pierden en el Perú porque no tenemos esta despetrolización y no tenemos el gas suficiente? Proyectos de nitratos de amonio en la costa del Perú.
se han perdido inversiones de casi 1.000 millones de dólares, en fertilizantes, más de 800 millones de dólares, en plantas de vidrio, más de 450 millones de dólares, en plantas cementeras en el sur, para exportar cemento a Chile y a Bolivia, que se han perdido por lo menos 500 a 600 millones. ¿Y qué da todo eso? Da empleo a los peruanos, da trabajo a los peruanos. No es industria del gas que se la llevan en el barco, en un barco metalero que se la llevan a qué orígenes tendrán. Algunos dicen que a México, otros dicen que se la llevan al Asia, como se ha comprobado. También otro de los grandes defectos de fiscalización que tenemos los peruanos. Nos dicen que se va a un sitio y se la llevan a otro sitio. ¿Y por qué se la llevan a otro sitio? Porque el contrato de ellos de 18 años es un precio, por decirle, de 3, y en otros sitios pagan como 12, pero no se pagan los impuestos sobre los 12, se paga sobre los 3. Y eso, estamos en juicios, en arbitrajes internacionales, que no sé cuántos años nos demorará, cuánto costo va a tener y cuál es la capacidad del Estado de justamente poder ganar esos juicios. Además, aquí hay momentos en donde uno tiene que pensar de desarrollo geopolíticos. Algunos peruanos con mucho facilismo hemos visto cómo se nos planteaba en los últimos años la posibilidad de exportar energía a Chile. Esa energía muchas veces querían que se fuera en la forma de gas, sin ningún tipo de valor agregado. Hay algunos ahora peruanos que ya piensan, bueno, no la vamos a votar como gas, sino como electricidad. Entonces han hecho ahora un invento de poner 2 termoeléctricas ahora en un concurso público que las han ganado empresas extranjeras, una en Hilo de 500 megavatios y otra de 500 megavatios en Matarani. ¿Para qué? Si no tenemos gas, si no tenemos gasoducto, ¿qué vamos a hacer con esas 2 termoeléctricas? Entonces es como, primero se pone la carreta y después se pone el caballo o el burro, ¿no? Primero había que construir el gas y después hacer las licitaciones de la termoeléctrica cuando ya hay gas. No, hemos hecho todo al revés, pero caramba, qué curioso. No es nada curioso. Si esas termoeléctricas no les llegara el gas, están funcionando con diésel. Entonces tendría que importarse seguramente diésel para eso. ¿Y quién va a pagar el sobrecosto de esas termoeléctricas? Porque se le ha garantizado la inversión de estas compañías que han puesto y han ganado las licitaciones de la termoeléctrica. Se le va a poner en la factura de electricidad de todos los peruanos para garantizarle que esas termoeléctricas no pierdan dinero sobre su inversión con una tasa de retorno de rentabilidad. Qué gracioso, ¿no? Así, bueno, cualquiera hace industria, ¿no? Cualquiera hace inversión. Garantizados de que si no llegara el gas para que funcionen como termoeléctricas a gas, con el diésel y con la diferencia del diésel, la vamos a tener que pagar todos la factura en la electricidad. Pero tampoco ahí no queda el asunto del gasoducto. Hoy día hay una ley que permite al que va a invertir en el gasoducto lo que llaman GRP. Ustedes podrían ahí cambiar alguna letra y sale algo, una palabra un poco fea, pero es garantía de red principal. La garantía de red principal significa que si los costos del transporte que van a pasar por ese gasoducto para traer el gas no compensan la inversión del inversionista que va a traer el gas, se le va también a compensar en la facturita que todos los peruanos pagamos por electricidad. Como se hizo el proyecto de Perú LNG, que también lo pagamos nosotros. En la factura también está el costo, ¿no?, de la inversión que se hizo en ese gasoducto, para que ese gas se vaya al extranjero. Así somos los peruanos, somos dadivosos, somos buena gente. Por eso uno dice, caramba, ¿cómo vienen los extranjeros al Perú? ¿Cómo les interesa venir al extranjero de Perú? Son muy buenos, tienen buena comida, atienden bien, son simpáticos. No, el extranjero que viene a invertir acá es porque acá hay renta. La renta significa el lucro que ellos tienen
sobre su inversión. Y acá la renta es muy alta para la inversión extranjera. Por eso que vienen, por eso que invierten. No crean que vienen por la cara simpática de esos tours que hacen en el extranjero. Ahorita están en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Todos los empresarios diciendo el Perú es un país abierto a la inversión extranjera. No vienen porque van ellos a abrirles la puerta ni son simpáticos. Vienen porque aquí hay rentabilidad en los proyectos de inversión. Y esa rentabilidad se le da, por ejemplo, estos tipos de acuerdos que se hacen en el gasoducto, ¿no? En el aspecto de los proyectos de las termoeléctricas, en donde se dan garantías. Creo que esto debe cambiarse. Creo que para tener una política de soberanía tenemos que respetar nuestros derechos que tenemos sobre nuestros recursos naturales. Y un país que no tiene renta suficiente sobre sus recursos naturales, indudablemente no tiene un desarrollo, un crecimiento como lo que es debido para que pueda servir eso en distribuir ese crecimiento, ese desarrollo entre la mayoría de los peruanos. Se distribuye entre la minoría de los peruanos. También quiero terminar la idea del gasoducto del sur. Cuando se pensó todo esto en las campañas, en las presentaciones que tuvimos sobre el gasoducto es hasta hoy día en este proyecto, es un asunto geopolítico. Voy a explicarles cuál es el asunto geopolítico. Muchos dirán, lo geopolítico para que se vaya a Chile. No, lo geopolítico es para que justamente ese gasoducto pueda servir en algún momento para que el gas de Bolivia no se vaya al otro lado, al Atlántico, donde se está yendo a Brasil, sino también Bolivia pueda tener la posibilidad de tener su gas en un polo petroquímico en donde nosotros podríamos estar haciendo la maquila de ese gas de Bolivia. Entonces no necesitaríamos los tantos TCF que dicen que hay que hacer como mínimo. Bolivia también podría haber aportado en un momento dado y va a poder aportar en un momento dado esas regalías, esos TCF que ellos tienen suficiente y que en algún momento Brasil les va a dejar de importar a ellos. Brasil, ustedes saben que ha encontrado mucho petróleo, mucho gas, y en los próximos seguramente 3 a 5 años se va a volver, en lugar de un importador, un exportador de ese gas. Entonces, estos son los puntos fundamentales por hacer un gasoducto geopolítico que puede también ayudar al desarrollo de un país vecino que tiene hoy día una salida en hilo, que aún no la resuelve el Congreso, esa salida de Bolivia en los aspectos fundamentales de su derecho y que debe ser seguramente resuelta en las próximas semanas o meses, seguramente a capricho de del ministro de Economía de poder firmar estos acuerdos. También sería un asunto que pueda interesar a Bolivia, ese desarrollo de todo el sur del Perú. Creo que voy a detenerme en este tema. Hay muchas cosas por hablar sobre el tema de la energía. Creo que el país y cualquier país en el mundo, si ustedes ven hoy día los grandes acontecimientos en el mundo, están justamente sucedidos por el aspecto de la energía, ¿no? Vamos a poner solamente como un ejemplo lo que hoy día pudiera estar ocurriendo en la geopolítica en general. Hoy día nosotros, América Latina, ya no contribuye con porcentaje de reserva en el mundo en sus aspectos energéticos. Lo que ha desarrollado Argentina, lo que ha desarrollado Brasil, lo que ha desarrollado Bolivia, quizá Perú sea uno de los pocos países que no ha aumentado sus reservas considerablemente, algo y lo que ha desarrollado en capacidad de reservas Venezuela. Hoy día América Latina tiene casi el 25% de todas las reservas mundiales de energía, tanto en petróleo como en gas. Y esto es importante, seremos una región que va a ser vista con mucho interés
por los grandes inversionistas de todas partes. Pero nosotros tenemos que recordarnos algo que es concreto. Nosotros queremos que ese gas, ese petróleo que nosotros tenemos, no se vaya a generar el desarrollo de otros países. No se vaya ese gas a generar el desarrollo por 18 años como lo hemos vendido a los mexicanos. Que los acuerdos que lleguemos en el Perú de inversiones no se lleven nuestro gas o nuestros barriles de petróleo en el futuro para servir al desarrollo del Asia, como hay algunas inversiones chinas que se llevan nuestros productos solamente en materias primas, sino que se desarrolle con un valor agregado. Por eso termino en que este foro es importante. Ojalá que despierte un poco el interés de los peruanos. Así como alguien nos decía en una época, ¿por qué los peruanos no se indignan? Ojalá que ahora nos indignemos un poco para que la dignidad de todos los peruanos sea la que prevalezca en un gobierno que sea nacional y que sea un gobierno que desee el desarrollo y el valor agregado en el país. Muchas gracias.